Bienvenidos a Final Abierto. Esta semana vamos a estar hablando con Agustín Pallez, uno de los dirigentes del Partido Justicialista, en un momento en el cual el PJ busca la unidad con la designación además de su nuevo interventor. Hoy es el Día Internacional de la Celiaquía, una enfermedad sobre la que vamos a tratar de conocer un poco más charlando con la doctora Martín. Sofía Bramilia es diputada nacional por el PRO. Habla de política, habla del partido, de la interna, pero también de qué es lo que va a pasar este año electoral con las PASO y sus aspiraciones políticas. Todo esto en esta edición de Final Abierto. La diputada Sofía Brambila es una de las dirigentes más importantes que tiene el PRO a nivel provincial. Marca también su impronta y su estilo dentro de lo que es el Congreso de la Nación. Y está con nosotros esta semana en Final Abierto. Sofía, preguntarte cómo está hoy el PRO a nivel provincial, cómo lo ves, han elegido autoridades, cómo está hoy el PRO aquí en la provincia de Corrientes. Bueno, muchas gracias por invitarme. Estamos trabajando fuertemente en la renovación de autoridades partidarias. El doctor Flavio Serra va a asumir formalmente en los próximos días como presidente del partido. A mí me toca presidir la Junta Departamental en Goya. Nosotros tuvimos internas. Sí. Que la ha ganado, por otra parte. Sí, nos fue muy bien. Pero además de eso fue un ejemplo cívico, primero de decisión de los afiliados y segundo, por otro lado, de hacerlo en pandemia. Porque la verdad es que hubo algunas sugerencias de posponer, de suspender, pero sabíamos que el clima y Goya hoy se iba a enrarecer aún más. Entonces, ya llevábamos más de 4 años sin renovación de autoridades. Primero fue una prórroga, después vino la pandemia y se suspendió. Así que quisimos ya formalizar nuestro partido para poder tomar impulso en un año electoral tan importante para Corrientes. Sofía, ¿pensás que esta decisión de rearmar el partido, de tener elecciones donde había muchas diferencias, termina ya de cerrar el proceso interno dentro del PRO? Porque también es cierto que durante todo este tiempo se ha caracterizado por tener una interna muy fuerte, ¿no? Internas tienen todos los partidos, sí, y se convive con la interna. El tema es si eso obstaculiza el desarrollo partidario y el crecimiento del partido. Que haya internas, no todos pensamos del mismo modo y no es un club de amigos, como decimos. Tenemos diferencias en cómo encarar los proyectos, quizás en quiénes son los mejores candidatos, quién debería conducir el partido, quién tiene mayor cantidad de aptitudes para hacerlo. Lo que coincidimos son los valores. Estamos dentro de este espacio político porque creemos que es el espacio que nos representa como afiliados, esta asociación partidaria, pero claramente hay distintas formas de ver las estrategias políticas. ¿Cómo está hoy tu relación con Ingrid Jeter, políticamente hablando? Bien, no tenemos mucha relación, la justa y necesaria, pero tenemos que estar dentro del mismo espacio, como decís vos. Ella estaba en la línea, digamos, con la que competíamos, pero ¿Dialogan políticamente o no? ¿O muy poco? Muy poco. Igual yo le he conversado con ella y le decía, fíjate, Ingrid, que gracias como me presentaste, la diferencia quizás nuestra del PRO en Corrientes o de legisladoras nacionales es que tiene 2 figuras femeninas, si se quiere, como que marcan un poco el tema, ¿no? Dentro de los 4 legisladores nacionales, 2 son PRO, 2 somos mujeres legisladoras. De hecho, la diputada provincial de nuestro espacio, Lorena Lazaroff, también es una mujer que ocupa la banca del PRO. La única concejal en Capital, es mujer, con lo cual en nuestra provincia como que las mujeres llevamos la delantera y por eso me pareció muy bueno que finalmente podamos coincidir en que Flavio Serra sea el presidente. Claro. E Ingrid y yo acompañemos de alguna manera el crecimiento del partido como ¿Pero diputadas. pensás que pueden recomponer la relación o no? Sí, siempre, por supuesto. No estamos peleadas, tenemos formas de ver las cosas distintas y en este proceso de interna quizás lo marcamos un poco más porque estábamos compitiendo. Ahora, diputada, marcó 2 cosas ahí. Una tiene que ver con la representación del PRO, una representación muy importante, un poco incluso teniendo en cuenta el tamaño del partido también. O sea, está como sobre representado desde ese punto de vista. Y lo otro, Flavio Serra decía el otro día que lo que necesita el PRO ahora, digamos, es no solamente quedarse con Capital, Goya, los departamentos más grandes, sino tratar de hacer pie en todos los lugares y a partir de ahí empezar a generar una cuestión de territorialidad que no exhibe, digamos, el partido.
Ahora, ¿cómo hacer eso si todavía es como que hay diferencias y no están todas resueltas esas diferencias de los dirigentes más importantes del partido? A ver, hay dos cosas. Vos planteás, y con razón, que a nivel votos en Corrientes quizás sí estamos sobre representados. Tanto en mi caso en el 2017 como Ingrid en el 2019, el PRO tenía la cabeza del gobierno nacional, con lo cual eso jugaba como a favor también de la impronta o el peso que podía tener prácticamente el PRO en todo el país. Nosotros somos bloque mayoritario en diputados, o tenemos más que los radicales, por la impronta del gobierno de Mauricio, ¿no? Se entiende, el desafío, como lo planteamos, yo lo suelo plantear en el bloque, se nos viene un enorme desafío al no tener a Mauricio en la cabeza en este 2021 de no perder bancas PRO. Probablemente Juntos por el Cambio siga y esperemos que la gente acompañe y que pueda incrementarse y ser más de los 115, 116, ya no sé si nos abandonó alguien, y ser más legisladores de Juntos por el Cambio, la alianza. Pero el desafío como PRO es no perder las bancas que Mauricio nos supo apuntalar en su momento. Por otro lado, también en el PRO a nivel nacional se hizo una mea culpa de que nos abocamos tanto a la gestión que olvidamos hacer política, porque como en eso sí somos un poco inexpertos, no le dimos el pie a nuestra dirigencia territorial y al PRO específicamente. Se trabajó muy bien en conjunto con el radicalismo y con la coalición cívica, pero para mí, y se lo he dicho también a Horacio, a Rodríguez Larreta, faltó el apoyo a la dirigencia para posicionarse y ocupar. El partido crece en la base, crece en el territorio, crece en las ciudades. Tener un concejal en cada pueblo. Lo que decía, política. Es fundamental. Se crece haciendo política, no haciendo marketing nada más. Exactamente, y de algún modo nos comió la gestión. O sea, era tanto el desafío para la cabeza del PRO y para parte del gabinete PRO de llevar adelante el gobierno, la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, que, si se quiere de algún modo, no cuidamos el partido como deberíamos haberlo hecho esos 4 años. Con lo cual hoy estamos con una estrategia más fuerte de afiliar mayor cantidad de personas, porque también en unas PASO, enfrentar a nuestros socios grandes, como son los radicales, también sería un... ¿Pero pensás que se van a postergar las PASO o no? Sí, yo creo que sí. Estamos en una semana clave. El 10 se tiene que dar el calendario electoral y está el debate. Justo estaba en una reunión de bloque, del bloque PRO tenemos los lunes hasta ahora, y lamentablemente Cristian Ritondo, nuestro jefe de bloque, decía que no hay ningún tipo de comunicación con el oficialismo. No hay una sola reunión de secretaría parlamentaria, que es donde nos sentábamos y decíamos qué proyectos nos interesan a nosotros tratar. ¿Y qué están viendo ustedes en esa falta de voluntad? Primero, una interna muy grande dentro del gobierno. O sea, creo que el problema lo tienen en casa, para empezar, lo cual es muy grave para los argentinos. Por otro lado, nos asustó, si se quieren, bueno, no sé si buen modo o mal modo, porque el susto nunca es bueno, los últimos 4 minutos de la conferencia de Alberto el viernes, cuando dijo que iba a mandar un proyecto de ley al Congreso, que todos entendimos lo mismo. Esos son superpoderes, es una delegación de facultades legislativas al Ejecutivo. Eso en la jerga común se le dice superpoderes. Tratando de conectar esto de construir más territorio y mirar cómo se gestiona, digamos, ¿qué pueden aportar ustedes en los lugares donde sí tienen más presencia? Bueno, nosotros en donde somos gobierno trabajamos de la mano con ECO, por supuesto, en todos los municipios. Tenemos en total 14 concejales en toda la provincia y tratamos de colaborar con la alianza y, por supuesto, con las cabezas de las intendencias, que nosotros solo tenemos en la Intendencia de Riachuelo y la Viceintendencia de Curuzú-Cuatiá. Pero realmente siempre tratamos de transmitir y de movernos en tándem con ECO. No vamos por fuera de lo que disponga el Ejecutivo Municipal. Y después de afuera tratando de hacer lo que se puede. En Mercedes, por ejemplo, que no es un municipio donde nosotros estemos participando, pero ahí nos vemos más limitados. Y en el caso de las PASO, ¿la estrategia cuál va a ser? Porque la postura del gobernador y de todos los líderes de ECO, digamos, del radicalismo, es las PASO no sirven para nada. ¿Y ustedes qué van a hacer en la Nación al respecto? No te sé decir. La posición del interbloque es votar. En realidad, la semana pasada habíamos acordado con el ministro del Interior, Guado de Pedro, de si nos aseguraban que la prórroga era de 1 mes y había garantía de que no iban a suspenderla, juntarla con las generales. Claro, con cláusula incluso de no suspensión. Exactamente. Nosotros dijimos acompañamos, o sea, el interbloque dijo acompaño, pero con cláusula. Claro. Guado de Pedro ahora dice que no va a mandar ningún proyecto del Ejecutivo al Legislativo, que quedan con los proyectos presentados por algunos legisladores, como Pablo Anzaloni, que trabajan con el oficialismo.
Pero ahora se retractaron y dicen lo dejamos como en manos del Congreso. ¿Qué están tramando? No les sé decir. Porque hasta donde sé, ni con facultades delegadas el presidente puede decretar en materia legislativa, en materia electoral. No sé en dónde los superpoderes se le pueden... A ver, Sofía, porque en tu primera parte de la respuesta a Pepe, es decir, no sé, eso significa que están pensando que puede haber una especie de trampa política en el medio. Por supuesto, nosotros, muchos legisladores, yo no estaba de acuerdo en prorrogarlas y muchos de mis colegas tampoco, ¿sí? Porque no hay nada en materia sanitaria que diga que vamos a estar mejor en septiembre que en agosto. ¿Tu posición personal es votar el 8 de agosto? Exactamente. ¿Qué pasó? Pertenecemos a un interbloque y la mesa de conducción del interbloque decidió acompañar la medida del Ejecutivo Nacional si había la cláusula. Al cambiar ellos el viernes o al no mandar el proyecto que supuestamente ellos quedaron, el oficialismo, el Ejecutivo Nacional quedó en pensar la cláusula y analizarla. La reunión fue creo que el viernes anterior, pasó toda la semana, no tuvimos novedades. Alberto dice esto el viernes, no hay proyecto ingresado, no hay orden del día para sesión. No sabemos qué están pensando. Es de prolijo, eso hay que... Estamos hablando de una cuestión electoral, o sea, es una cuestión clave para el sistema democrático, ¿no? No estamos hablando de una ley cualquiera, ¿no? Exactamente, el nivel de improvisación. Si bien entendemos que hoy la gente está pensando en otros problemas que no tienen que ver con los pasos, sin duda. No saben, va a ser un tema la convocatoria y la asistencia a la elección también, supongo. Pero la institucionalidad del país hace que se juegue así con las reglas, los plazos, los tiempos. Realmente creo que marca un poco el nivel de improvisación del gobierno nacional, el no saber para dónde, el querer atribuirse más poder para que la justicia no lo cuestione, para decir, bueno, ya que de verdad la justicia como él dijo, esto lo resuelve la política, diríamos, como queriendo ponerle un freno a las decisiones judiciales. Y ya no sé si pasa ya por la escuela, yo creo que nos desvían la atención en un problema, se Cava y el Ejecutivo Nacional se pelean si los chicos van al colegio o no. Sofía, otra vez vuelvo acá al terreno provincial, ¿no? Lo cual es un tema que debería interesarnos a todos y a ustedes que son representantes de las provincias también, porque si no, se gobierna para un sector de la población que es el AMBA y el resto miramos nosotros como convidados de piedra qué es lo que está pasando ahí también, digamos. Porque hay cuestiones que no nos importan de esa cuestión muy, muy puntual. No, por eso la digo política que tiene que ser abarcativa, más general. Por eso creo que es una bola de humo para distraernos de otras cuestiones más importantes, es decir, las vacunas llegan, si no llegan, la inflación, el aumento del combustible, o sea, realmente creo que hay otros temas. ¿Y cuál debería ser esa discusión federal de cómo se gestiona? Vuelvo a esa pregunta. ¿Qué necesitamos discutir las provincias con la nación en relación a la gestión de la pandemia? Supongo que acelerar las vacunas. Eso de que entran cuando se puede y cuando no se puede, la distribución de vacunas, y eso que nos tiraron de algún modo a las provincias o a nuestro gobernador o a los gobernadores, bueno, cómprense las vacunas, nos dijeron, como si eso fuera sencillo. En el mundo, los correntinos somos un poco más de 1 millón y la verdad es que en el mercado internacional no hace a la balanza de comprar 1 millón de vacunas. Digo, la gestión sí está bien que se centralice, pero creo que tendría que estar. Hoy el recurso más importante que tenemos son las vacunas. Y van saltando, nos vamos enterando que hay diputados, no recuerdo el apellido del diputado que fue noticia, 43 años del oficialismo, que se vacunó, figuraba como personal de salud. Hubo otra diputada de Río Negro, 35 años, médica, pero que no ejerce, que se vacunó haciendo uso de su título. Y yo creo que esas cosas habría que mirar un poco y se nos pasa en esta situación, ¿no? O sea, Sofía, vuelvo al terreno provincial y digo, ¿cuál va a ser el futuro de Sofía Brambilla? Porque, oye, vence su mandato ahora el 10 de diciembre. Yo estoy muy orgullosa del lugar que me dio la alianza, el voto, por supuesto, de los correntinos que confiaron. Creo que tengo mucho para aportar a la provincia, tengo ganas, soy relativamente joven, tengo energía y ganas, y creo que he recorrido mucho la provincia, la ciudad. Me ha gustado mucho mi breve carrera política, que arrancó allá por el 2013-14 y después me tocó la gerencia de ANSES en Goya y después por el cupo, poder ser... Después salió lo de Estela, pero primero era una cuestión de cupo, ¿sí? Después resultó que la primera candidata radical resultó mujer. Está bien, pero ¿qué lugar? Donde la alianza resuelva. Yo creo que el gobierno provincial, lo he conversado con el gobernador, y él está predispuesto a sumar más mujeres en puestos de conducción, en puestos visibles.
La verdad es que estaría orgullosa que el próximo gabinete del gobernador Valdés, el del gobernador tenga más mujeres. Eso no fue un acto fallido. Eso no fue un acto fallido. ¿Estás segura que va a ser reelecto? Si es candidato, es reelecto. Yo creo que sí. Lo he conversado, justo hace una semana estuvimos conversando unos temas legislativos y en privado me lo dijo. O sea, realmente me preocupa la falta de participación o la falta de espacios para las mujeres, porque mujeres hay en la militancia, seguro, en la dirigencia hay. Somos la mitad de los afiliados a los partidos políticos. Uno entra a un partido y ve Bueno, pero en el mujeres. gabinete hay una sola mujer. Exactamente, y eso es una deuda. Y esa es la atribución del gobernador. Exactamente, y yo creo que en su segundo mandato, donde si es reelecto, si es candidato, si va a ser reelecto, va a estar, yo creo, con mucha más experiencia y va a poder... ¿Apoyás la posibilidad de reelección de Gustavo Valdés? Sí, ha hecho una gestión, para mí, impecable. Yo lo acompañé, me tocó acompañarlo en su candidatura a gobernador, hicimos juntos con Estela y él, recorrimos la provincia, y después trabajar mucho en equipo por cuestiones legislativas y de gestión, y me motiva mucho ver un gobernador tan interesado en el desarrollo de la provincia, que mira más allá, que mira el mercado internacional, que mira el Congreso de la Nación. O sea, realmente le importa lo que pasa, sabe que las cosas también se juegan en el Congreso de la Nación. Ahora, Sofía, decías hoy una cosa que es muy importante, que ustedes están ahí porque, eran parte de una referencia que era Macri, pero hoy parece que la referencia es Rodríguez Larreta. De hecho, Rodríguez Larreta vino a Corrientes, ya está recorriendo el país, falta un tiempito todavía, pero ya está recorriendo el país como candidato a presidente. ¿Qué van a hacer ustedes ahí? Claro, bueno, como nos tocó, el 2017 fue un año muy bueno para Cambiemos en materia de gestión, fue antes del 2018, de la crisis que nos perjudicó muchísimo el rumbo económico, y ahí empezamos, si se quiere, a trastabillar. Y 2019 coincidió con las presidenciales de Mauricio a la cabeza, por eso digo que teníamos como cierta impronta. Por supuesto, yo venía con mi escasa carrera política, de golpe pasar a ser diputada nacional, claramente había un equipo y un partido que se posicionaba. Está bien, pero hay una fuertemente. interna, está Macri y Larreta. ¿Dónde está Sofía Brambilla? Yo he trabajado con Horacio Rodríguez Larreta y de hecho me hice política por María Eugenia Vidal y por Horacio. O sea, yo siempre me consideré del equipo de Sofía, como era la fundación de Horacio y María Eugenia, Sofía con PH. Empecé mi carrera laboral ahí y dije, si esta gente algún día participa en política, yo me voy a meter ahí. Y cuando vi que Mauricio quiso armar el proyecto nacional en el 2013, yo ya vivía en Goya, dije, me voy a poner a armar el PRO. Porque estaban Horacio y María Eugenia. Yo Mauricio lo conozco a través de Horacio y me merece mi respeto en base al lugar que le dio a María Eugenia. Que por supuesto se lo ganó, o sea, no hay duda de lo laburadora que es. La última, ¿te gustaría ser candidata a vicegobernadora? ¿O no lo ves posible, digo? No, Por ahí puede gustarte, capaz te guste, pero digo, ¿lo ves posible? a mí te digo que el legislativo lo he pasado bien, pero el ejecutivo me gusta. Creo que hay muchos espacios donde yo podría sumar. No me animo a decir ni siquiera un lugar. Donde pueda ser útil, donde me permitan hacer, y eso legislativo, pero ahí a veces es un poco frustrante porque me he pasado presentando proyectos de ley y no logro que activen las comisiones. Y el ejecutivo tiene esa impronta, y yo he hecho muchas gestiones ejecutivas gracias a que soy parte del equipo de ECO. Hablaste del apoyo a Horacio Rodríguez Larreta, y esta sí te prometo que es la última. ¿Qué críticas le haría a la gestión de Mauricio Macri? No escucharon a la dirigencia. Nosotros desde territorio les decíamos cómo veía la gente la gestión. Creo que fuimos muy ambiciosos en querer en 4 años cambiar rotundamente la forma en que se hacía política en este país. Creo que fuimos muy ilusos, un poco utópicos de querer, de entender o de pensar que la gente a cualquier costo y en el costo económico nos iba a bancar, ¿no? O sea, hicimos bandera y creo que nos fue muy bien en lo que es la institucionalidad y la lucha contra la corrupción. Hicimos agua en la cuestión económica, algo que nos importa a todos, por supuesto, claro. Cuando nos llega a fin de mes, lo que mirá, es decir, muy linda la lucha contra la corrupción, pero con eso no como. Define elecciones. Exactamente, y castigamos mucho a nuestro electorado. Creo que la sobrecarga, la quita de subsidios, que eso va a ser, es un tema, la lucha que hay en energía ahora entre Guzmán y el secretario de Energía, es un tema porque hay que aumentar las tarifas y la Cámpora o el Instituto Patria no quieren, porque se viene un aumento de impuestos y ellos saben que eso perjudica. Nosotros hicimos todo junto, en 2 años, con una crisis internacional galopante. No se podía hacer, creo que no solo no comunicamos bien, sino que el cambio o el sueño que Mauricio tenía de un país
totalmente distinto, llevaba mucho más de 4 años y bueno, igualmente digo, aún con los errores de gestión, el 42% de los argentinos nos acompaña, aún habiendo hecho una gestión económica, si se quiere, a destiempo, la gente sigue apoyando y yo creo que este año se va a demostrar también el apoyo. Y en 30 segundos, la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que se está diluyendo mucho, sigue manejando, por supuesto, poder, pero creo que hasta su mismo electorado, de algún modo, la pelea interna es tan grande que se nota tanto su avaricia por manejar la justicia y por ponerle palos en la rueda a Alberto Fernández, que lo que le va a quedar es el 30%. ¿Y como figura política en sí? Hay una mujer con una fortaleza tremenda, unas agallas fenomenales, pero unos principios nefastos. Sofía, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La diputada nacional Sofía Brambila, esta semana en Final Abierto. Hoy es el Día Internacional de la Celiaquía, una enfermedad que muchas veces y últimamente se la confunde tal vez con un estilo de vida, pero sin embargo estamos hablando de una patología. Para saber de qué se trata, estamos con la doctora Martín. ¿Cómo está, doctora? Gracias por venir. Hola, encantada. Me encanta que me hayan invitado por este tema. Bueno, muchas gracias. Sí. Querría comenzar preguntándole qué es la celiaquía, Bueno, si diferenciamos lo que no es. También. Claro, porque justamente ahora es como que está de moda ser celíaco, pero en realidad no es no son Claro. celíacos. La celiaquía hoy en día se la considera una condición celíaca. En realidad es una intolerancia permanente a las harinas que contienen el gluten, que se encuentra en el trigo, avena, cebada y centeno. Cuando el individuo que es genéticamente predispuesto hacia esta enfermedad ingiere el gluten por supuesto, desarrolla un mecanismo inmunológico que se manifiesta en la enfermedad celíaca. Es permanente, dura toda la vida, hasta ahora no tiene cura, quizás alguna terapia génica a futuro, pero nosotros, yo soy pediatra, digamos, nosotros la diagnosticamos, hablamos del siglo pasado, digamos, los pediatras somos los primeros en hacer los diagnósticos de celíacos en los niños, que era lo más frecuente. Venían desnutridos, con la pancita distendida, diarrea crónica y demás. Pero ahora está aumentando la prevalencia y el diagnóstico en mayores de 20 años. Y es así que no vienen con la sintomatología digestiva típica. Claro. Por eso es más difícil el diagnóstico y ahí viene la cuestión de esta difusión. Por ejemplo, a nivel adulto puede venir con una anemia crónica, la deriva el hematólogo al gastroenterólogo para que descarte esta patología, puede tener una enfermedad autoinmune asociada, por ejemplo, la diabetes insulinodependiente, una tiroiditis, fatiga crónica, hasta casos de epilepsia. Y nosotros estuvimos estudiando también en las mujeres que no pueden quedar embarazadas, que tienen menarca tardía, por ejemplo, en las niñas pueden tener menarca tardía, en las mujeres adultas menopausia precoz, pero también puede tener abortos recurrentes e incluso esterilidad, que entre el panel de estudio que se hace una mujer que no puede quedar embarazada, tendría que estar también el de celiaquía. Ahora, decía en la presentación esto de que un estilo de vida, una enfermedad, Exacto. Porque muchos dicen, bueno, esto es porque cada vez comemos más harinas o peores harinas. ¿Quiénes pueden ser celíacos o celíacas realmente? Bueno, es indudable que hay una condición genética sine qua non que heredamos de los inmigrantes, ¿no es cierto? Ah, mira. De los europeos O sea, y demás no que han cualquiera... venido a afincarse a América, porque antes los indígenas no tenían esto y encima se alimentaban con maíz. Claro. O sea, esto lo importaron y no cualquiera hace la celiaquía, tiene que tener la genética. Ahora está muy de moda el estudio genético, incluso entre colegas míos, sin desmerecer, pero hay colegas que por ahí piden el estudio genético y con ese estudio ya le hacen diagnóstico, y no es así.
El estudio genético no se debe pedir para diagnóstico, se debe pedir la serología. La serología, que son anticuerpos contra análisis de sangre. Es un análisis de sangre y cuando da positivo se hace la endoscopía. Eso hace el diagnóstico. El 40% de la población mundial puede tener la genética de la enfermedad celíaca, pero nunca desarrolla la enfermedad. Claro. O no sabemos en qué momento de la vida. Solo el 1% desarrollará la enfermedad. ¿Y por qué? ¿Qué diferencia a ese 40 de ese 1? ¿Quiénes son los que efectivamente terminan desarrollando la enfermedad? Y bueno, ahí viene la cuestión, no se sabe el por qué. Hay como un ímpetu de cada uno, un desarrollo, un mecanismo inmunológico. Ajá. Hay personas que ya tienen una patología inmunológica de base y esas son son los factores de riesgo para que uno los persiga, digamos, con la serología y les haga el estudio. Hay personas que con una pequeña ingesta de gluten pueden desarrollar y hay otras que necesitan una sobrecarga más importante. No se sabe el por qué. Mi tío, por ejemplo, yo siempre lo pongo de ejemplo, a los 82 años se hizo el diagnóstico de celíaco. Mira. Y él fue policía, durante toda su vida policía federal, le han hecho chequeos por todo, y en la adultez desarrolló la enfermedad. La genética la tuvo siempre. Claro. Pero el mecanismo que desarrolló la enfermedad surgió en su vida adulta. Porque algunos decían, bueno, puede ser en las mujeres, por ejemplo, luego de un embarazo, Sí. O puede ser por estrés. Por una cirugía, Ajá. exactamente, un cambio de la pubertad, de la edad media, los ancianos, ahora estamos viendo en los ancianos también, sí. Ahora, y lo vemos más en los adultos, en los ancianos ahora, ¿porque hay más conciencia del diagnóstico o porque verdaderamente se desarrolla la enfermedad más tardíamente? No, hay un aumento de la incidencia a mayores de 20 años, eso sí, pero también hay más conciencia en el diagnóstico. O sea, yo por lo menos a mis pacientes que son niños, les digo, dígale a su médico que le pida, porque cuando hacemos el diagnóstico en un celíaco, tenemos la obligación de pedirle a los hermanos, a los familiares de primer grado, padres e hijos, el estudio de celiaquía en sangre. Si da positivo, se hace la endoscopía. Pero tenemos el otro lado, el paciente que es sensible al gluten, que es otra patología que está sobrediagnosticándose como enfermedad celíaca. La celiaquía es 1%. Puede haber una persona que es sensible al gluten, un 6% de probabilidades. Son las personas que tienen síntomas digestivos cuando ingieren gluten, harina, trigo, cualquiera. Eliminan ese elemento de la dieta, mejoran. Claro. Entonces, se consideran celíacos, no son así. ¿Es tóxico el trigo para nosotros? Para el celíaco, yo siempre le digo a los chicos, cero tolerancia, cero. No hay permitido. El celíaco no puede tener permitido. Claro. Es tóxico, sí. Y para el resto de la población, digo, pensando en las intolerancias, ya no en la enfermedad celíaca, en estas intolerancias, ¿el trigo tiene cierta toxicidad para nosotros? No, digamos que le da como un síndrome de intestino irritable, cierto malestar, distensión, que lo debe suspender durante un tiempo. Luego puede hacer un desafío y reingresarlo, pero no es necesario de por vida. Doctora, por último, una vez que uno tiene el diagnóstico de la enfermedad celíaca, ¿cómo sigue su vida? Bueno, ese es otro punto importantísimo. Es la adherencia a la dieta libre de gluten. Uno dice, bueno, uno le hace todo el estudio y en dos minutos, como decía el doctor Cueto Rúa, un gran referente en pediatría, en 2 minutos le digo el diagnóstico, dieta sin gluten y lo mando a la casa. Nos tiene que llevar un tiempo largo en la consulta al paciente celíaco. Es todo un training que tenemos que enseñarle. Nosotros, un licenciado en nutrición entrenado en dar una dieta sin gluten. Porque no es solo ir al supermercado y comprar elementos que digan sin TAC. Tiene que buscar en internet el listado de alimentos aptos para celíacos que da la ANMAT, que a su vez nos dice cómo da pautas para las fábricas que elaboran alimentos sin gluten, para los restaurantes que tienen que dar un menú sin gluten. O sea, el paciente que va a ir a un restaurante celíaco, no sabemos si ese restaurante está supervisado con la técnica correcta para evitar contaminación cruzada. Yo siempre le digo a los pacientes, el gluten es una parte de la dieta, un 20%. Carnes, verduras, frutas,
todo lo que hay en la naturaleza, que crece de la tierra, del árbol, lo que no pasa por la industria, puede comer libremente. Ahora, cuando va a comprar algo envasado, fíjese en el listado de alimentos. Claro. No solamente el SINTAC, porque a veces dice SINTAC, pero fue chequeado y ya le han puesto gluten. No. Entonces, Claro. cada 2 meses hay que chequear el alimento libre de gluten. Exacto. Doctora, muchísimas gracias por haber charlado con nosotros. Ay, me encantó. Muchas gracias a ustedes. Estuvimos hablando acerca de la celiaquía, una enfermedad que si bien es individual, porque la padece cada persona y de hecho tiene que tener una predisposición genética, tiene una repercusión social cuando uno tiene este diagnóstico a partir de cómo sigue su vida en adelante, ¿no? Esta semana, a los 63 años, murió Eduardo Galantini. ¿Qué significó para la política, Pepe? Bueno, muchas cosas. El peronismo lo pone como un mojón fundacional en el momento en el que el peronismo estaba igual que hoy, pero en 2001. Y Galantini, encaró con Ricardo Colombi una fórmula que fue novedosa en ese momento para la política de la provincia. Formaron el Frente de Todos que llegó a la gobernación, que derrotó a los partidos conservadores y que de entonces hasta hoy es gobierno en la provincia de Corrientes. Pero Galantini fue un hombre de la política, un peronista de esos de paladar negro, que tenía como todo el mundo luces y sombras, pero que en el partido lo referencian como de esos que está en la historia en los momentos en el que se necesita. Bueno, a ver, de hecho hay muchos que lo llaman o lo mencionaban como un revolucionario o como un rebelde, por lo menos como alguien que no se quedaba con el statu quo. ¿Por qué esto? Y porque marcaba diferencias, marcaba distancias, decía sí. Cosas que otros no se animaban a decir, pero sobre todo hacía. Una de las cosas que Galantini hizo, digamos, y que incluso lo dice acá, un poco también vamos a ver la última nota que hizo Galantini para un medio provincial, lo hizo acá, en Final Abierto, donde estaba hablando un poco de la reconstrucción del peronismo. Exacto. Ese peronismo que está disperso y que, entre otras cosas, que necesita unidad. Y en algún momento Galantini fue el artífice de, cierta repatriación de dirigentes peronistas cuando nadie lo quería, cuando nadie lo pedía, mostró ese camino y eso le valió, digamos, muchas críticas, fue dejado de lado mucho tiempo también. Y y en el último tiempo estaba en eso que él llamó la reconstrucción del peronismo, habló con dirigentes nacionales, habló con dirigentes provinciales, incluso también habló con dirigentes del viejo Frente de Todos, sí, que incluye a un actor central de la política correntina del último tiempo, que es Ricardo Colombi. Bueno, todo eso no se pudo concretar. ¿Vos decís que se puede poner, digamos, mirando hoy la historia de la militancia de Galantini, puso el proyecto por delante de la persona, teniendo en cuenta, estoy pensando por ahí en su renuncia a la banca nacional para presentarse en la Intendencia de Montecaseros, en estas cuestiones que vos estás contando? Hoy es difícil, ¿no? Hoy es difícil hablar en esos términos. En su momento fue el proyecto, pero también fue la persona, porque viste que como siempre pasa, cuando el proyecto te señala, está todo bien con el proyecto, y cuando el proyecto no te señala, claro, hay otros que son los mismos de siempre, etc. Eso es un poco lo que pasa con la política en general, no solamente en el Partido Justicialista. Hoy Galantini también estaba un poco disminuido con la fuerza, estaba lejos de la visibilidad, entonces estaba en un armado distinto, digamos. Bueno, ¿no? Sin embargo, justamente una de las cosas que señalan es, a pesar de haber sido un perdedor o un no elegido, se quedó siempre militando. Bueno, ¿no? Ese es un valor, digamos, de los militantes de verdad, digamos, que se quedan a, como dice la gente en la calle, a bancar los trapos cuando nadie se queda, ¿no? Había que ser peronista en todo este tiempo, sobre todo después de que se rompe el Frente de Todos, y el peronismo estaba ahí medio sin rumbo, había que sostener esa bandera. Bueno, Galantini fue uno de esos hombres, pero, de nuevo, es un dirigente político que va a quedar en la historia del peronismo, sobre todo de este tiempo, de los últimos 20 años. Un hombre que tiene luces, que tiene sombras, como todo el mundo, cuestiones que se pueden abordar desde distintos tipos, no solamente desde el punto de vista profesional,
político, sino también personal, que hoy ya son insoslayables, que no se pueden tampoco dividir. No, por supuesto, y que de hecho hicieron mella también en muchas integrantes del PJ. Estamos hablando de una denuncia de violencia de género en concreto, digamos, contra él, que después no hubo respuesta, pero que había sido muy contundente en su momento y que eso también generó un gran daño, me parece, también a la figura y puso un tema a discutir hacia adentro, ¿no?, del peronismo. Exactamente. Bueno, todo eso es Eduardo Galantini, y nosotros lo vamos a recordar con parte de la nota que hizo con nosotros hace un par de semanas aquí en Final Abierto, que, bueno, finalmente es la última que dio para la televisión. Hizo un gran esfuerzo para venir, y eso también nosotros le rescatamos ese día. Era un día feo, tormentoso, llovía mucho, se hizo todo ese viaje, vino, compartió con nosotros, y esto es lo que nos decía. Al justicialismo, peyorativamente, un periodista y político local empezó a decir que quienes gobernaban el justicialismo era una cooperativa. Y es cierto, era una cooperativa, pero era una cooperativa con todos los jefes territoriales de la provincia, con los representantes de las distintas líneas internas, y donde había mucho consenso y mucho debate en esa cooperativa, que eran 20 personas. Bueno, pero quien lo dice también es un implosionador consuetudinario, digamos, ¿no? Sí, bueno, está bien, pero bueno, yo sigo con mi historia y después, si querés, hablamos de él. Esa cooperativa después, porque al fin y al cabo es como siempre se arman las relaciones en el poder, siempre hay primero una mesa chica que toma decisiones, que decide, que acuerda, eso después se vuelca a la mayoría del partido y después se va a elecciones o a elecciones internas. Después esa cooperativa se transformó en una sociedad de 2 personas, que eran Fabián Río y Camao Espínola. Pero encima estaban peleados, encima tenían interna entre ellos. Entonces ahí empezó una crisis en el justicialismo, donde el justicialismo se empezó a dividir. Los que estaban a favor de Fabián, los que estaban a favor de Camao, y esa lesión todavía no se soldó. Y eran realmente en ese tiempo, y todavía lo son, creo, 2 de los referentes más importantes del justicialismo. Es necesario que algunos, muchos, todos los que podamos del justicialismo, empecemos a tomar la bandera del justicialismo y salgamos a recorrer la provincia, a hablar de peronismo, a hablar de lo que podemos llegar a hacer si conseguimos conformar una hoja de ruta, que no necesariamente terminará con la gobernación en este año, sin salir a gritar y abrirse el pecho, que vamos a ganar este año en estas condiciones. Ahora lo ve muy difícil, porque ya en 2 oportunidades habló de pensar en 5 o 8 años. No lo veo imposible, pero sí lo veo muy difícil, obviamente. ¿Lo ve con pocas chances hoy el peronismo? Sí, lo veo con pocas chances. Entonces, ¿el candidato al justicialismo va a la carrera ya para inmolarse? No para inmolarse. Digamos, ¿cuál es la llegada? Yo creo que acá es más importante el recorrido que la llegada. Yo creo que acá el trabajo que hay que hacer en el justicialismo es poner en orden al justicialismo para poder así aspirar al poder. ¿Cómo lo ve a Petín Aragón? ¿Cree que puede ser candidato, si no es a gobernador e intendente de la capital? ¿Cómo lo ve? Digamos, posibilidad de ser candidato a cualquier cosa. ¿Cómo lo ve usted? Yo lo veo como un dirigente que le cuesta, digamos, insertarse en el seno profundo del peronismo, porque él mismo por ahí se muestra, no quiero decir la palabra fea, pero sectario en la toma de decisiones, en la posibilidad que tiene. Él hoy es uno de los dirigentes que más cerca está de las autoridades del gobierno nacional, de Alberto, de Cristina, de Máximo, y ha tenido, la verdad, muchas oportunidades, le han dado muchas herramientas, y a mí me parece que él no está utilizando bien las herramientas que le están dando para generar consenso dentro del peronismo. Más que nada la está utilizando, o tal vez, y tal vez me equivoque, pretende utilizarlas para construir poder él solo, y tampoco lo está haciendo porque no es una figura descollante hoy en la geografía del peronismo. Digamos, más zancadilla que la que le hace eco hoy a las mujeres, retaseando la posibilidad de que se vote la ley de paridad, me parece que no hay. Pero bueno, nosotros somos siempre los que estamos en la vidriera, a los que nos pegan, pero los que cometen las maldades muchas veces son otros. Es increíble que la provincia no tenga paridad de género, teniendo la ley ahí adentro. Y yo creo que vos le preguntaste a un invitado que estuvo acá y dijo: yo soy uno, hijo.
Pepe y Gaby hace algunos minutos hacían un poco una semblanza de lo que había sido Eduardo Galantini y toda su vida política. Agustín Palles es obviamente uno de los integrantes de lo que ha sido el grupo político de Eduardo Galantini y está hoy aquí esta semana con nosotros en Final Abierto. Agustín, ¿qué tal? Muy bien. Gracias, Obviamente estás viviendo un momento muy particular y muy difícil, ¿no? Sí, la verdad que siento la partida de él, te puedo llegar a graficar como que en algunos momentos de mi vida fue casi como el padre que me está faltando desde abril del 2005. Su palabra y sus consejos eran tranquilidad, confianza plena, así que se fue alguien importante para mí. Te escuché decir también un tipo políticamente muchas veces incorrecto. Claro, él me enseñó con su ejemplo que ir con la verdad, ¿no? Ir de frente, y ese estilo muchas veces obviamente que choca, ¿no? La verdad a veces ofende. Y más en nuestra actividad política que uno, que no se está acostumbrado a decir siempre la verdad. Esa es la realidad de nuestra actividad, y sin embargo él con su ejemplo me enseñó a que hay que hacerlo, cueste lo que cueste. Se va en un momento que el peronismo vive un momento muy particular, difícil, complicado, por una intervención. Vos planteás también en cuanto a este proceso de reordenamiento del peronismo, de una unidad que parece hoy como y vos lo señalás como ficticia. Yo, digamos, a ver, ficticia no creo. Yo creo que la unidad que un sector habla es la unidad de ese sector. Uh-huh. Porque vienen trabajando desde el 2017 en la toma de decisiones claramente erróneas dentro del marco de la conducción del partido, y en el 2019 se va consolidando el espacio que hoy es con algunos intendentes y legisladores nacionales. Es correcto que ellos hablan de esa unidad, de su unidad, pero no es la unidad del peronismo, ¿no? Afuera del peronismo yo creo que hay mucha más gente de la que está en ese sector, en ese grupo, pero lógicamente con la realidad, obviamente, de estar dispersos. Pero hay mucha gente de afuera, y un poco Botón y el grupo en el que estamos, con dirigentes importantes y de renombre dentro del justicialismo, como Tito Meiner, Rubén Prulla, Tamandaré Ramírez Forte, todo, grupos sociales también, el movimiento Evita, bueno, hay muchos grupos. Habíamos estado diagramando y coordinando tareas que Botón ya había comenzado justamente a recorrer la provincia en pos de lograr la candidatura a la gobernación para él, ¿no? Hoy, Agustín, en eso habíamos estado de acuerdo. De ese concepto que vos hablás de ciertos sectores que hablan únicamente de la unidad de ellos, ¿ustedes no dialogan, hoy están afuera de eso? Nosotros siempre tuvimos el espíritu y la amplitud, y hasta hemos hecho nosotros gestiones, digamos, como para poder generar un ámbito de discusión y de tratar de ver si podemos coincidir en un proyecto único, con una unidad, sí, plena y real. Pero mi experiencia, he hablado con varios de ellos, de ese espacio, de ese sector, pero y también sé que otros compañeros de nuestro grupo también ha hecho contacto, pero no tenemos una seguidilla de hechos que nos lleve a pensar o nos lleve a decir, bueno, estamos en este camino para lograr la unidad. Uh-huh. Y vos fijate que las reuniones públicas que las hace el grupo, este grupo, digamos, son siempre los mismos. Entonces, no hay nadie nuevo en ese grupo, no, siempre están las mismas caras, y obviamente no hay ninguna expectativa por parte nuestra de que en este escenario llegue un proyecto de unidad. Ahora, Agustín, ¿qué le falta, digamos, al Partido Justicialista para tomar nota del propio diagnóstico que hace el Partido Justicialista? Es decir, divididos no van a poder llegar a nada, y sigue la división y no se puede lograr la unidad de la que tanto se habla. Yo creo que a algunos dirigentes les hace falta, yo digo, pisar la tierra un poco, bajar unos escalones de la escalera donde están subidos,
pisar la tierra y pensar en un proyecto grande, un proyecto en serio, un proyecto amplio, pero para eso hay que desprenderse de ese egocentrismo que hasta el día de hoy, por lo menos, viene designando la vida del partido. Disculpe, ¿qué es pisar la tierra y qué es un proyecto grande? Y que ¿Dónde está la tierra hoy Yo- para el PJ? yo pienso que más abajo de esto, no sé qué es, digamos, no sé qué sería más abajo de esto. Entonces, creo que la tierra en principio es escuchar la voz de todos, entre todos, ¿no? Tal vez sea una cuestión de coordinar por la situación en la que estamos de pandemia, no se pueden hacer reuniones masivas, estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero uno va haciendo agenda con distintas reuniones, va rotando la gente, y después al final la conclusión la hacemos entre todos. Eso no sucede. O sucede en el marco de un grupo, de un sector. ¿Y un proyecto grande qué significa hoy teniendo en cuenta esta división, por ejemplo, que está contando? En principio creo que hay que tomar conciencia de dónde estamos parados, de saber la realidad que tenemos, ponernos de acuerdo dentro del partido y luego hacer la ampliación a aliados, hacer la ampliación a otros sectores sociales y hablarle a los correntinos. ¿La Y es- gobernación es muy grande, es grande o puede ser, está cerca? No, yo creo que es un proyecto, sí, difícil, duro, hoy a esta altura como estamos, pero también muchas veces las batallas perdiéndolas se suele ganar también la guerra, ¿no? Entonces creo que no, por más grande que sea la epopeya que tenemos de frente, no dejaría de hacer todo lo que hay que hacer para lograr una unidad de concepción y una unidad en el proyecto. Ahora, Agustín, te escucho a vos, pero antes lo escuchamos, por ejemplo, al Tata Sananes, que decía que sí, que está todo en orden, que está todo encaminado. ¿Qué eso es que es voluntarismo puro o de qué está hablando? Está Porque hablando te escucho de a eso. vos y me parece que es otro Está partido. hablando de su espacio, No está hablando del partido. no está hablando del partido, claramente. Está hablando del espacio de él, de otros dos o ¿Y tres quién más intendentes. está afuera? Y bueno, un poco nombré, ¿no? Con los que estamos viniendo conversando y hablando, los acabo de nombrar. También dije que hay muchos otros dirigentes sueltos a nivel provincial y otras agrupaciones sociales que no están convocadas tampoco, y tampoco están con nosotros, ¿eh? No digo que lo que le falte a eso en el 60-70% del partido seamos solo nosotros. ¿no? ¿Y qué No pasa estoy diciendo cuando escuchás hablar, incluso a nosotros mismos, nosotros nos hacemos cargo de la parte que nos toca, pero las referencias de Fabián Ríos, la referencia de Camau Espínola, ¿qué pasa? ¿Dónde están ellos? Bueno, a mí hace un tiempo me está dando un poco hasta de pudor, te diría, ¿no? Porque siento como que estoy dando la cara por un partido en la cual está en una situación que yo no la generé. Y creo que las personas que nombraste no hablan, no generan ningún escenario como para poder llegar a coordinar algo que nos permita pensar en un proyecto de unidad. Entonces, yo les reclamo, sí, la presencia a ellos y después discutiremos más adelante cuáles fueron esos errores que tuvieron para dejarnos en esta situación en donde estamos, pero hoy necesitamos que por lo menos conversen, intenten poner a su experiencia a disposición de todos los dirigentes de la provincia. ¿Y hay tiempo? Y cada vez hay menos. Y la intervención, esta nueva intervención, podría significar el espacio para, de alguna manera, poner paños fríos entre todas estas cosas y ordenar el partido. La intervención para mí viene a ser como una pequeña luz en el camino que puede solucionar lo que nosotros no pudimos hacer. Puede intentar ¿Tiene esa hacerlo. legitimidad el interventor hoy en día? Yo creo que sí, por lo menos lo que he escuchado, todas las referencias que he escuchado respecto de Sebastián son todas positivas. Creo que todos lo reconocen como interventor. Me parece que sí, que tiene esa posibilidad, por más de que sea un chico, es más joven que yo, tiene corta experiencia, pero tiene mucha gente de mucha experiencia que está cerca de él. Ahora, Agustín, hoy pareciera ser que la fractura continúa, que son sectores muy difíciles de congeniar, ¿no? Cuando encima, ¿cuánto faltan? ¿100 días, 110, 120 días para las elecciones? Yo no entiendo bien, Carlos, sinceramente. ¿No le allanan el camino a ECO para...? Yo, por supuesto, que pienso que
se puede dar el mismo escenario que se dio en el 2019. Al país sería gravísimo. Que sería finalmente... cometiendo el mismo error 2 veces ya. Tal cual. Y en política eso se paga muy caro. Así es. Y hoy estamos pagando eso. Y Agustín, esa decisión que se tomó en ese momento, no solo de generar la intervención y la autoproscripción en ese momento, también permitió que el oficialismo tenga los 2/3 en ambas cámaras en estos 2 años. esa es tu respuesta para aquellos que dicen que, por ejemplo, con este tipo de definiciones llegás a ser funcional a lo que es ECO. Pero yo soy funcional. Yo en ese momento voté en contra de eso. ¿Y yo soy funcional? Ahora, y volviendo un poco a este proyecto grande, pues te vuelvo a esta pregunta de pensar el tamaño del proyecto en términos de una gobernación, varias intendencias, poder lograr más escaños en la legislatura. ¿Qué sería un proyecto que hoy signifique para el PJ dar una respuesta en el mapa político provincial? Todo proyecto se tiene que diseñar con qué virómela escribimos hasta con qué tipo de letra, si cursiva o imprenta. ¿Y cuál te parece a vos que es? Y a mí me parece que arranquemos por sentarnos en una misma mesa todos los sectores. Está bien, pero Arranquemos por a ver, ahí. la unidad Pero lo es ves algo posible, que no va a digo, no lo va ves a ser Yo lo veo posible. posible. Disculpame, Gabriela, yo lo veo posible. Si yo no creyera en el valor de la palabra, en la fuerza que tiene en las intenciones colectivas por sobre las personales, si yo no creyera en eso, Está bien, ahora, estaríamos una cosa es acá. la suma de individualidades para tener un resultado conjunto y otra cosa es la unidad, ¿no? Sí, obviamente. Hay mucha Supongamos que diferencia. de mínima tenemos una suma de unidades, por eso te Hoy estoy tenemos preguntando por eso- el tamaño del proyecto. Hoy tenemos eso en un sector, la suma de individualidades. Perfecto, muy bien dicho, digamos, bien conceptualizado. La unidad está lejos todavía. Y no solo somos nosotros o el espacio que yo estoy diciendo que con los que estamos trabajando y conversando y que lo teníamos a botón ya caminando prácticamente. Hay mucha gente más afuera. Claro. Hay mucha gente más afuera, hay muchos otros espacios también afuera. La convocatoria tiene que ser amplia, pero tenemos que empezar a reconocernos abiertos y solidarios. Las declaraciones que están haciendo los dirigentes de ese espacio no ayudan a sentirnos que, bueno, hay una apertura, que hay un cambio de actitud. A ver, ¿notás como que le quieren marcar la cancha al interventor? Puede ser. Noto como que en ellos empieza y termina el frente de todo, de lo que nos están diciendo con sus palabras. Y quiero avisarles que están muy lejos de eso. Agustín, la última. Hoy el peronismo, primera semana del mes de mayo, probablemente a fines de agosto se vote en Corrientes. Hoy el peronismo, así como está, ¿es expectativa de poder o no? No. Hay que ser conscientes que, Carlos, que si bien el gobernador tiene una imagen positiva alta, que tiene una intención de votos altos, de acuerdo a las encuestas, que muchas veces aciertan, otras tantas se equivocan, hay una porción de la torta que no está de acuerdo y que no le gusta, o que ponele H el oficialismo actual. ¿Quién representa o quién va a representar a ese espacio? ¿De qué manera le vamos a decir a esa gente, confíen en nosotros, que nosotros pensamos como ustedes? Esas preguntas en la cabeza de algunos dirigentes que hoy hablan, que salen por la radio, que salen hacen declaraciones, que utilizan las redes sociales, no existe. O por lo menos dan la sensación de que en esas preguntas no se preocupan. Agustín, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitar. Agustín Palles, hablando de la situación política del Partido Justicialista, que ya tiene delegado normalizador, que ya tiene interventor. Sin embargo, por ahora, esa unidad parece bastante lejos. Vamos a charlar hoy de una novedad, pero que en este caso tiene como protagonista a uno de los integrantes de este programa. Resulta que el señor Eduardo Ledesma tiene un nuevo libro y ustedes lo están viendo ahora y vamos a charlar con eso. Eduardo, ¿qué se siente ya? ¿Este es el tercero? El tercero, sí, Sí. efectivamente. Gracias por el espacio. No, por favor. Te lo mereces, ponele. Sí, este es el tercero, el segundo más o menos en el mismo formato. Esta es la segunda crónica. Fue primero una crónica, después el libro de entrevistas y ahora de nuevo esta crónica que en sí tiene una hechura distinta a las otras, porque esta es
una crónica específica sobre el estero, sobre los esteros de Liberá, ¿no? Viaje al país del agua, que bueno, un poco también ahí con el título también un poco darle la dimensión, ¿no? La categoría de país a un pedazo de territorio dentro de la provincia de Corrientes, un poco lo que intenta también es dimensionar esa enormidad de biodiversidad, pero sobre todo la maravilla que me parece que contiene el estero tiene que ver con la gente que lo habita, ¿no? Y un poco la crónica transita por ese camino. Más allá de las cuestiones que tiene que ver con los esteros en sí, con la geografía, con todo lo que más o menos se sabe de la cuestión de los esteros, haces hincapié, Pepe, en la cuestión de lo humano, ¿no? Y me parece que lo que buscás justamente es lo que conseguís, que esas historias se conozcan, ¿no? Porque uno conoce y ve en las fotografías, en los videos y demás, en los esteros de Liberá como cuestión geográfica, ¿no? Pero esa cuestión humana, el humanismo que tiene el libro, me parece que para mí es lo más sabroso que tiene, ¿no? Bueno, originalmente la crónica estaba estructurada sobre una idea que era poder actualizar un recorrido que se hizo en 1966, que lo hizo ni más ni menos que Rodolfo Walsh, y contar qué es lo que pasa hoy sobre ese camino, digamos, sobre ese recorrido. Yo lo hice al revés por una cuestión logística, pero en el medio pasaron cosas, y pasaron cosas, entre otras, no solamente la lectura de Walsh, que es una lectura que interpela y que tiene que ver con un libro que también presentamos aquí en la Universidad del Nordeste, con las crónicas de Walsh y con las de Roberto Art, un libro hermoso de Cristina Iglesias, sino que en el medio me pasa Francisco Madariaga, y a partir de ahí me abre ese otro mundo, el mundo de las personas, el mundo del alma del estero, y bueno, y después ir y encontrarme con eso, buscar esa gente y encontrarme con algunos de ellos, porque recordemos también una cosa, es tan inmenso todo que es inabarcable en 1, 2, en 3 viajes y en un libro todo lo que pasa ahí. Pepe, espera, por favor. ¿Quién es Francisco Madariaga y por qué te atravesó tanto? Francisco Madariaga es tal vez uno de los, si no el mejor, debe ser uno de los mejores poetas que dio la provincia de Corrientes, ¿no? Y es tal vez el que mejor describe con una poesía de una potencia que es una cuchillada, como diría Rodrigo Galarza, que describe el alma de esa gente, ¿no? El alma de ese lugar, el alma de esa gente, lo describe con una belleza que es impresionante, Y Rodolfo Walsh, Francisco Madariaga, ¿qué tenías vos para decir que después de semejantes diciendo? Sí, es como muy difícil, ¿no? Sí, es verdad. Hay una cosa a mí que me interpeló en un primer momento, que es una cosa que se la debo a Cristina Iglesias, que decía que justamente Walsh y Art, y Madariaga, digamos, por extensión, no tienen herederos, digamos, no hay quien pueda alcanzar esa lírica, esa poesía o esa narrativa. Pero tenía eso como un espejo, pero sí lo que yo podía hacer era recorrer ese camino, es ir a mirar lo que ellos vieron. Y también es cierto que, y yo lo cuento por ahí, que el estero yo lo conozco de hace un tiempo, pero desde hace un tiempo también que yo no lo podía contar, no tenía palabras para contarlo. Y esto yo no creo que vaya a ser tampoco que acá están todas las palabras con las que se puede contar el estero, pero es un intento que un poco también hablando con Rodrigo Galarza una vez me decía que a él le pasó lo mismo, y Urubamba es ese resultado, es un libro de cuando él, estando frente al río Urubamba, ahí en la ladera de la montaña de Machu Picchu, bueno, toda esa inmensidad se le viene encima a uno y se queda uno sin palabras, ¿no? ¿Y cómo haces el recorte de una crónica? Digamos que, porque sobre los esteros hay mucho, ¿no? Sí. Hay mucho hecho y sobre todo hay mucho en imágenes, que es como lo más rico de ver de los esteros. ¿Cómo haces vos para aportar algo desde la crónica y rescatar esos personajes que no son ni el carpincho, ni el yacaré? Ni el jaguar, pero ahí estamos, ¿no? Bueno, dejáselo a Madariaga otra vez. Exactamente. Bueno, el tema ahí es entrar por ese lugar que no está tan dicho, digamos, ¿no? Es un poco eso. No está tan dicho, pero también hay una cuestión que me parece que es fundamental, que
nosotros nos quejamos de que muchas veces nos interpretan o nos descubren, ¿no? Como los españoles. Y sin embargo, a mí lo que me permitió también esta crónica y lo que me permite finalmente escribir es que esa gente me está haciendo espejo a mí, me interpela como correntino, me interpela la pobreza, me interpela esa ajenidad, digamos, de cómo nosotros vivimos. Entonces también está contado desde ese lugar, que no es un lugar tan fácil, pero tampoco es un lugar común. Entonces es como un intento que me permitió ahí. Y después que la gente es tan maravillosa que un poco es muy generosa también. Y una cosa que quiero decir, y que lo voy a decir acá por primera vez, ese libro tiene mi firma, pero es un libro que es un libro colectivo. Es un libro en el que ahí participó mucha gente, ahí mucha gente me ayudó, me abrió su casa, me abrió su corazón, me contó historias, pero también mucha gente desde los espacios teóricos, más analíticos, también me ayudó a encontrar los distintos focos que se van tejiendo en esa crónica. Y el trabajo periodístico, ¿cómo convive con ese otro trabajo que lo vinculaste más a la literatura o más buscando herramientas de otros ámbitos? Bueno, hay una costura, digamos, es una crónica y por lo tanto está todo documentado. Lo que está ahí es verdad, lo que está ahí es verdad. Lo que yo hago con las crónicas, y eso es un poco lo que dice Evelyn Bosley, que es la prologuista del libro, es que no es la primera vez que yo hago hablar muertos, ¿no? O sea, pero pregunto cosas y los muertos, la gente que ya no está, me responde en función de sus documentos, en función de las cosas que están documentadas. Entonces, hago una costura y la crónica periodística me aporta toda la información, todos los datos, y la crónica literaria o las herramientas de la literatura en un límite que está difuso, lo que me permite es que toda esa información sea amable con el lector, o intenta por lo menos, ¿no? Que la lectura te vaya llevando como un cuentito y que vos puedas ir conociendo la información, pero que eso no sea una caballada, ¿no? Que no te atropelle como una caballada, diría Mariano. Hay algo que también es importante, Pepo, que tiene que ver con el contexto en el cual se escribe el libro, ¿no? Que tiene que ver la pandemia. Exactamente. ¿No? Que aparece e irrumpe en el escenario mundial. Y aparte, y vos escribís justamente ese libro en medio de la pandemia. Bueno, ahí hay dos cosas, ¿no? Una cuestión terapéutica, digamos, que es poder sacar la cabeza de donde estaba y hacer el viaje, que para mí fue muy... ¿Pero eso para ahí te dio más profundidad? Y lo otro tiene que ver con que justamente la pandemia, el viaje central de la crónica se hizo en agosto del 2020, digamos, en plena pandemia, estaba todo cerrado. Entonces, ahí logramos que nos permitan ingresar al estero, y por lo tanto el estero estaba vacío, digamos, era como todo el estero como para nosotros los que fuimos ahí, ¿no? Con Nicolás Alonso y con Piti Benítez, que fue un poco el guía y el que nos fue llevando. Entonces, toda esa inmensidad para nosotros también nos da otro tipo de profundidad, se puede sentir de otra manera todo, ¿no? Con un poco de sensibilidad, pero también es ver ahí lo invisible, como diría Rodrigo Cajade, ¿no? Bueno, ¿dónde conseguimos el libro? El libro está disponible en Moglia Ediciones, La Rioja 755, y en todas nuestras redes sociales hay mails, números o lo que sea para la gente que no está acá, que pueda recibir el libro si lo quiere, con envíos directos o también a través de Mercado Libre. Gracias por venir, no te vayas. Estuvimos hablando con Pepe acerca de su nuevo libro.